Y les digo esto porque hemos traído una serie de predicaciones, tanto en marzo como en abril, hablando sobre lo que es ser iglesia, sobre lo que es ser miembro de la iglesia, sobre lo que estamos haciendo. La semana pasada tocamos un tema que creo yo que vale la pena que si usted puede revisarlo nuevamente, lo haga. Hablamos sobre construir una iglesia sana. Estamos en ese proceso de construcción de una iglesia. Y usted sabe, cuando uno está en ese proceso de construcción, uno se emociona y uno hace muchas cosas, pero uno tiene también que tomar sus precauciones y hacer las cosas como deben ser hechas. Y tenemos una base, gracias a Dios damos por eso, tenemos una base. Aquí está su palabra, Dios, sabemos dónde construir, pero tampoco es que queremos ser tan creativos. Ahí en su palabra también está qué es lo que tenemos que hacer y cómo. Entonces, construyendo una iglesia sana. Y de eso es lo que hemos estado hablando. Yo no sé si usted recuerda que yo le he compartido en otras ocasiones qué significa ser cristiano y qué significa ser miembro de una iglesia. Y si le hago un resumen en 2 minutos rápido, ser cristiano no es necesariamente la forma en que usted se viste, ¿verdad? O no es necesariamente la forma en que usted habla. No es necesariamente que usted se la pase con una de estas encima todo el tiempo y eso lo hace cristiano. O que usted tenga todas las versiones de eso en su teléfono. Cierto, eso no es ser cristiano, eso no lo hacen los cristianos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Si yo le dijera entonces que funciona de la misma manera con la iglesia, con el edificio. Porque uno a veces dice eso es una iglesia, pero no necesariamente una iglesia es un templo de una forma determinada, o porque el letrero allá afuera dice algo, o porque incluso el documento que nosotros registramos aquí ante la ley de Canadá dice tal cosa. Eso no es necesariamente una iglesia, ¿cierto? Una iglesia la componemos nosotros, ¿verdad? Los cristianos. Necesitamos saber quiénes somos. Por eso hace un par de semanas también hablamos de nuestra identidad. Pero sabemos que la iglesia no es el edificio, no es el templo, son las personas que la componen, ¿verdad? ¿Me acompaña usted con eso? Y me acompaña también si le digo que generalmente, y tengo que decirlo, discúlpenme, pero tengo que decirlo, generalmente las personas que van a las iglesias no necesariamente son santos, ¿verdad? ¿Usted está de acuerdo conmigo en eso? Qué bueno que no estoy diciendo nada, que usted se sienta mal, porque yo estoy ahí también. O sea, no somos santos. Los que van a la iglesia no son santos, más bien son personas con necesidades, ¿verdad? Personas como usted, personas como yo, que tenemos necesidades. Me gustó una frase de un teólogo muy famoso del siglo XVIII, pero el hombre ha trascendido el tiempo y todavía hoy en día se estudia y se habla sobre lo que él dijo. Era un teólogo que hablaba, que tenía bases de estudios en iglesia, en lo que es ser iglesia. Y en una de sus predicaciones dijo algo bien interesante. Yo no tengo monitor hoy, eso está extraño. O sea que me van a ver mucho volteando, ¿eh? Dijo algo muy interesante, dijo: la iglesia no es un museo de gente perfecta, sino el hospital para los heridos. La iglesia no es un museo de gente perfecta. Muchas veces tenemos ese sentido. Y entonces algunos nos sentimos mal entrando a la iglesia. Pero la iglesia, yo estoy de acuerdo con esto. La prédica de donde sale esto, porque esto lo dijo Charles Spurgeon, se llama él, creo que ahí está el nombre. La prédica que él usó para hablar sobre esto se llama La iglesia, el hospital de Cristo. ¿Qué le parece ese nombre? Es una realidad. Yo comparto eso. Porque es un lugar donde nosotros vamos definitivamente a buscar, a resolver quizás algunos problemas, a buscar cuando estamos enfermos, como uno va al hospital, sanidad, ¿cierto? Y me gusta que eso sea así, porque eso tenemos que tenerlo entendido. Entonces, cuando nosotros estemos hablando de iglesia, debemos recordar que no estamos hablando de un lugar donde la gente es perfecta, o de un lugar donde no hay errores, o de un lugar donde no hay problemas, ¿cierto? Estamos hablando más bien de todo lo contrario. Estamos hablando del lugar a donde se va a buscar resolver esas situaciones. Y si eso es así, entonces podemos hablar de iglesias saludables, que ese fue el título de la semana pasada. ¿Se recuerda? Construyendo iglesias saludables. Construyendo una iglesia saludable, de hecho fue el título. Construyendo una iglesia saludable. No construyendo una iglesia. Pudiéramos haberlo dejado hasta ahí. Construyendo una iglesia saludable, una iglesia sana. Pudiéramos decir entonces, si quisiéramos en una frase hablar sobre lo que es iglesia saludable, una iglesia sana es aquella que refleja el carácter y la gloria de Dios. ¿Está de acuerdo usted con esa frase?
Una iglesia sana es aquella que refleja el carácter y la gloria de Dios, no de su pastor, ni siquiera de sus miembros, de Dios, de Dios. Pero definitivamente nosotros tenemos parte en eso. Nosotros tenemos parte en eso. ¿Sabe por qué? Lo leemos en la palabra. En el principio Dios creó los cielos, la tierra, el universo, las estrellas, todo, lo dice el Génesis, ¿verdad? Creó al ser humano, creó al hombre. ¿Y cómo nos dice Génesis 1:26? Lo tenemos ahí en la presentación, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dijo Dios. Desde el principio, el plan de Dios ha sido que nosotros reflejemos su gloria, su carácter, que seamos imagen y semejanza de Él. Ustedes saben que lamentablemente eso no duró mucho. El hombre se apartó, dejó de ser imagen de Dios, y podemos apoyar esto incluso con un versículo bíblico en el que Adán, después de haber tenido sus dos primeros hijos, Caín y Abel, tuvo un tercer hijo que llamó Set. Y miren lo que dice Génesis 5, versículo 3. Dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Qué interesante, porque esa imagen para lo que fuimos creados se perdió en un momento. Pero Dios no hace las cosas por hacerlas y no se equivoca, ¿verdad? Y entonces Dios dijo: ok, el hombre no está cumpliendo, voy a llamar para mí a un pueblo. Y entonces yo quiero un pueblo que sea el reflejo de quién soy yo. Y dijo: voy a escoger un pueblo, voy a escoger al pueblo de Israel, para que sea mi pueblo, para que le muestre al mundo quién es Dios. Y eso lo hizo Dios, lo podemos leer en el Antiguo Testamento, está lleno de historias sobre quién es el pueblo de Israel. Y si en verdad lo leemos y si sabemos qué pasó, tampoco sucedió así. El pueblo de Israel se apartó, se alejó y lamentablemente dejó ser imagen y semejanza de Dios. Pero una vez más, Dios cumple su palabra. Dios no deja las cosas a medias. No cumplió Adán, no cumplió el pueblo de Israel. Y usted sabe quién tiene esa bendición y ese privilegio ahora: su iglesia. Su iglesia ha sido llamada a ser reflejo, imagen, semejanza de Dios. Nosotros tenemos esa bendición. Y yo le quiero pedir que usted me acompañe leyendo la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, vamos a leer el capítulo 2. Usted está usando esta Biblia, que es la que usamos nosotros, la Nueva Traducción Viviente. Usted puede ir directo a la página 982. Primera carta de Pedro, vamos a leer el capítulo 2. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a leer la palabra del Señor. Si usted puede ponerse de pie, acompáñenme. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 12. Página 982 en esta Biblia que está ahí, la Biblia azul. Es una traducción un poco diferente que nosotros usamos, sigue siendo la Biblia, en palabras quizás que más se amolden a nuestro español, que podamos entender. Nueva Traducción Viviente. Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 9 al 12. 9 al 12. ¿Estamos ahí? Dice de la siguiente manera: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos, que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, nuevamente te damos las gracias, Señor, por este tiempo que nos das hoy. Gracias porque hemos podido alabarte, adorarte a través de la música, a través de nuestras ofrendas, a través de nuestra presencia misma hoy acá, Señor. Gracias, Padre, por habernos traído hoy a tu casa,
a hacerlo, a compartir con nuestros hermanos y a escuchar tu palabra. Yo te pido que nos hables en esta tarde, Señor, lo que tienes para cada uno de nosotros, en lo individual, como familia, nuestra familia, pero también nuestra familia espiritual, Señor. Nos ponemos en tus manos. Gracias te doy una vez más por este tiempo. Y pido estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puede sentarse. Puede sentarse. Me gusta lo que dice el final de este versículo 12. Así que por más que ellos lo acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable. ¿Y qué dice? Y le darán honra a Dios. Si en verdad somos reflejo, no vendrán y nos darán honra a nosotros. Y nos dirán, wow, muy bien. Eso está bien, no les gusta de vez en cuando que le den una palmadita en la espalda. Pero la honra es para Dios, porque somos imagen de Dios. Y yo quiero compartir con ustedes en esta tarde esto que significa ser una iglesia saludable. La semana pasada hablamos de construir una iglesia saludable. Pero ¿qué significa ser una iglesia saludable? Y hay marcas que una iglesia saludable debe tener. A finales de los 90, un pastor en los Estados Unidos, Mark Dever, se llama él, pastor de la iglesia bautista Capitol Hill. La iglesia está a pocas cuadras de la Casa Blanca, de la librería del Congreso y de todos esos sitios históricos que usted puede visitar. Y esta es iglesia Capitol Hill, una iglesia muy importante en los Estados Unidos. Este pastor estudió con detalle esto de las marcas de una iglesia. Y él llegó a un resumen. Él habla de 9 marcas que tiene una iglesia saludable. 9 marcas. Él las divide en 2 grupos: marcas esenciales y marcas importantes. Marcas esenciales tenemos 3: predicación expositiva, teología bíblica y entendimiento bíblico de las buenas nuevas. Esenciales. Esas son marcas que toda iglesia que dice ser sana, si es sana en verdad, tiene éxito. Esenciales. Hay marcas que son importantes y son las restantes 6: el entendimiento bíblico de la conversión, el entendimiento bíblico del evangelismo, el entendimiento bíblico de la membresía, disciplina bíblica de la iglesia, discipulado y crecimiento cristiano y liderazgo bíblico en la iglesia. Marcas muy importantes, tan importantes que consideramos que son, que si usted recuerda, ya nosotros estamos trabajando con varias de ellas. De hecho, esto lo hacemos a través de talleres incluso. Hoy vamos a hablar de 3 marcas, las esenciales. No sé si usted está pensando que vamos a hablar de estas 9 marcas, hoy vamos a salir de aquí a las 4 de la tarde. No se preocupe, ya de una vez quiero quitar esa preocupación. Nos vamos a hablar de las marcas esenciales. Pero déjeme decirle un poco de estas otras 6 marcas que son importantes. No es que no vamos a hablar de ellas hoy porque no son importantes. Son importantes. Y nosotros las hemos estado viendo a través de discipulado, a través de nuestros estudios bíblicos, a través de talleres. El año pasado hicimos 2 talleres que los llamamos Estructura y Organización de la Iglesia. Lo hicimos en mayo y en septiembre. Ya este año estamos preparando el primero. Todavía no hemos hecho el primero de este año, pero queremos hacer 2. Junio 3, sábado junio 3. Si usted quiere, vaya anotando de una vez. Y si usted no ha venido a esos talleres, le invito a que nos acompañe. Si usted ya vino y quiere conocer un poco más o tiene muchas preguntas, venga, ese es el día precisamente para preguntar y conocer quiénes somos y qué estamos haciendo. Sábado junio 3. Y vamos a hablar mucho de esto. Pero hoy vamos a hablar de las marcas esenciales. Esenciales. Son esenciales porque son marcas que deben, y déjenme poner ese deben en mayúscula, en negritas, en cursiva, subrayado, deben estar presentes en una iglesia sana. Y comenzamos con la predicación expositiva. Predicación expositiva. Esa es una predicación cuyo único objetivo es hablar de lo que está en la palabra de Dios. Uno toma un verso, uno toma un pasaje y uno de forma expositiva, uno lo expone. Lo que dice la palabra de Dios. Ahora, déjenme explicar eso con un poco más de detalle. En el punto 2 lo vamos a ver con mayor detalle. Es lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo entiendo que dice la palabra de Dios. No lo que un pastor, teólogo, etcétera, dice, porque es muy famoso, que es la palabra de Dios. Y usted puede preguntar, ay, ¿cómo puedo saber eso? Porque la Biblia es un todo. Yo no puedo agarrar un pasaje y decir algo que la misma Biblia quizás en otro lugar me contradice. No, la Biblia me corrobora lo que la Biblia dice. Y eso es predicación expositiva. Y como le digo,
se lo voy a comentar con más detalle en el punto 2, pero quiero decirle lo que la predicación expositiva significa. La predicación expositiva es una práctica que se realizaba desde los principios de la era cristiana. De aún antes de la era cristiana, ya los profetas agarraban, usted agarra el Nuevo Testamento, perdón, el Antiguo Testamento, y ese poco de libros con nombres extraños que a veces uno no sabe ni siquiera que están en la Biblia, Esdras, Nahum, Ezequiel, o cualquiera de ellos que usted quizás no ha escuchado, Ageo, Zacarías, Malaquías. Esos que están ahí en la Biblia no los agarran, son profetas que ellos practicaban esto. Ellos agarraban los escritos bíblicos, en aquel momento la ley de Moisés, en aquel momento ya algunos profetas habían escrito algo, y hacían esto. Si lo queremos ver en la palabra, en el libro del profeta Nehemías, capítulo 8, está ahí en la presentación, versículo 8 nos dice cómo lo hacían. Dice Nehemías 8, versículo 8, dice: leían el libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Y si usted quiere conocer el contexto de eso, lo animo que lo haga. Nehemías 8:8 dice eso, pero usted lea el capítulo 7, lea el capítulo 8 de Nehemías, y ahí le puede dar mayor conocimiento para ustedes de lo que ellos practicaban. No solamente Nehemías, todos los profetas, como le digo, lo hizo el mismo Jesús. ¿Te recuerda? Hay un pasaje en Lucas capítulo 4, versículo 18. ¿Se acuerda que Jesús llegó una tarde, una mañana, un sábado, a una sinagoga y se sentó? ¿Y qué dice ese pasaje? Le dieron el rollo del profeta Isaías. Y él se levantó con ese rollo y leyó al profeta Isaías y explicó lo que estaba leyendo. Eso lo hizo el mismo Jesús varias veces. Varias veces. El Nuevo Testamento también nos habla de eso. El mismo Jesús. Predicación expositiva es donde el punto de mi sermón, de mi predicación, es lo que me dice la palabra. Si la palabra me está diciendo en el título respeto por las autoridades, mi prédica de hoy va a ser el respeto por las autoridades. Y yo me voy a basar en lo que la palabra dice, no en ninguna otra interpretación. Hay otros tipos de sermones, y debo explicar esto por si acaso genera confusión lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que la predicación expositiva, por ser una marca esencial, es la única que existe. No estoy diciendo eso. Y no estoy diciendo tampoco que esa es la única manera que vamos a predicar aquí en esta iglesia. Tampoco, porque de hecho ya usted sabe que no ha sido así. Hay otra predicación que se llama temática. ¿Se acuerdan que hemos hecho series de predicaciones? Lo acabamos de hacer miembros de la iglesia. El año pasado hablamos de comunidad, hablamos de mayordomía, hablamos de oración a comienzo de año. Pero esos sermones temáticos están basados en temas que la misma palabra nos da. A mí me gustaría poderle hablar a usted sobre el baile, y podemos hacer quizás un taller de eso. Chévere. Queremos bailar, gato, nos vamos por ahí, no hay ningún problema. Pero no me ponga a buscar eso en la Biblia, porque usted puede sí o puede no, y eso crea conflictos, y qué entiendo yo y qué no entiendo. Yo voy a los temas que están en la Biblia, ¿cierto? Temáticos, son los temas que nos habla la Biblia. Y ese es un estilo de predicación que hemos practicado. Existen otras predicaciones que se llaman sermones biográficos. Y cuando le digo biográfico, no es la biografía del pastor tal, o del profeta, supuesto profeta actual tal. No, sermones biográficos son sermones que nos hablan de personajes bíblicos, lo que la Biblia nos habla de cierto rey, profeta, y que nos dice la Biblia sobre lo que le sucedió a él y cómo eso nos puede ayudar nosotros hoy a llevar nuestra vida o a hacer algo. Son diferentes tipos de predicaciones y son muy importantes, son buenos, por eso los hemos hecho también acá. Pero esencial es que tengamos predicación expositiva. Predicación expositiva, volviendo a lo que es esto. Te recuerda que nosotros, febrero del 2016, iniciamos nuestros servicios todos los domingos, ¿verdad? Febrero del 2016 fue la primera vez que nosotros comenzamos todos los domingos desde acá. Y cuando lo hicimos, ¿qué dijimos? Bueno, vamos a estudiar el Evangelio de Juan, ¿cierto? Y nos pusimos en el Evangelio de Juan, invertimos varios meses. Y usted ya me ha escuchado decir varias veces que hablarle sobre esto del Evangelio de Juan, porque lo vamos a volver a retomar. Así que le estoy dando oportunidad para que usted lea esos primeros 8 capítulos que ya estudiamos. Nos queda mucho más por leer del Evangelio de Juan y de aprender. Pero vamos a seguir. Y esos son predicaciones expositivas. ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan? Y Dios permita en los futuros años, este es nuestro primero nada más,
pero de aquí a nuestro año número 50, ¿verdad? Oye, se quedaron calladitos. Yo créame, gracias. Sí, año 50. Bueno, Daniela ahí me apoyó bastante, gracias. Cuando lleguemos allá, posiblemente ya leímos varios evangelios y ya estudiamos varias cartas y ya pudimos hablar de algunos profetas incluso, porque es necesario que lo hagamos. Es necesario que conozcamos la palabra. Eso es predicaciones positivas. Eso es lo que nos dice la misma palabra cuando habla de predicaciones positivas. Y predicaciones positivas es esencial, es una marca. Teología bíblica, segunda marca. Teología bíblica. No es solo que debemos interesarnos en cómo hacerlo, predicaciones positivas, ¿cierto? Sino en el qué estamos haciendo. De hecho, creo que sería hasta lo más importante, el qué. Y el qué debemos hablar es la teología bíblica. Y perdónenme que me pongo un poco ahorita como profesor enseñando el idioma, pero teología bíblica. Teología viene de la palabra en griego theos o theos, que significa Dios, y logos, que significa estudio. O sea, la misma palabra nos está diciendo el estudio de Dios. Teología. Teología, el estudio de Dios. ¿Cómo hacemos eso? Y lo hemos hablado bastante desde acá también. ¿Usted quiere conocer a Dios? Conozca su palabra. Con mucho respeto a la palabra, siempre lo decimos. Le hemos llamado el manual del fabricante. Dios no nos dejó, Dios no nos hizo y nos dejó ahí, bueno, vayan a ver ustedes qué hacen. Dios nos dejó su palabra. Y ahí está todo. ¿Quiere usted conocer a Dios? Conozca su palabra. Esta semana en el estudio bíblico estábamos hablando y recordamos una frase, personas que dicen, pero yo quiero que Dios me hable. ¿Se acuerdan? ¿Usted quiere que Dios le hable? Lea su palabra. No, pero yo quiero que Dios me hable en forma audible, que yo le escuche. Bueno, lea la palabra en voz alta. Y ahí la escucha. Interesante, porque conociendo su palabra conocemos a Dios. Conociendo su palabra conocemos a Dios. Y eso es teología bíblica. Nosotros creemos que el tema de la Biblia es uno solo. Por eso al principio, cuando le estaba hablando de predicación expositiva, no es lo que el pastor o cualquiera se pare desde el púlpito, y yo siempre se lo he dicho, hermano. Usted no me crea, por favor, de hecho se lo pido, no me crea. Usted vaya y llegue a su casa y revise ahí si lo que yo estoy diciendo es verdad o no. Y el jueves tenemos el tiempo para que usted, no, pastor Miguel, disculpe estas cosas, si yo vengo, si no, ahí está Carlos, está allí Salva. Porque es lo que dice la Biblia. ¿Y cómo puedo yo saber lo que dice la Biblia? Conociendo la Biblia. La Biblia como un todo. Si aquí me está diciendo algo, déjeme decirle que por acá le está diciendo o corroborando lo mismo. Y déjeme decirle que por aquí se lo va a decir también. Eso es así, la Biblia no se contradice. He escuchado también muchas veces decir que tomar un texto, ¿han escuchado eso? Fuera de contexto, es un pretexto. No es que yo voy a cargar un texto y no, esto es lo que está diciendo esta cosa. Puede ser que esté diciendo eso, pero ¿por qué no mejor afirmamos con todo el canon bíblico, con todo lo que la Biblia me dice? Pablo se lo dijo de una forma muy clara a Tito. Pablo tenía un discípulo llamado Tito, un joven, y se lo dice, y dice, tú en cambio, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Han escuchado esa palabra? Sana doctrina. A veces escuchamos este término, pero no sé si lo comprendemos en toda su dimensión. Sana doctrina. Doctrina se refiere a un grupo de enseñanzas muy particulares. La doctrina es la enseñanza que no necesariamente estamos hablando de religión. Puede ser una doctrina política, puede ser una doctrina de otro género, por supuesto de doctrina bíblica. Y cuando estamos hablando de doctrina bíblica, estamos hablando de la enseñanza de la Biblia. De hecho, le acabo de leer Tito 2, versículo 1, en la Nueva Versión Internacional. Pero si la leemos en esta Nueva Traducción Viviente, dice, Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Doctrina es enseñanza. Cuando estamos hablando de sana doctrina, es una iglesia que practica la sana enseñanza. Sana enseñanza. ¿Y la sana enseñanza cuál es? Aquella que toma la Biblia como base, como un todo, de etapa a etapa, como decimos, de Génesis a Apocalipsis. Todo lo que me dice la Biblia. Si algo me dice en una carta en el Nuevo Testamento, es porque me lo está confirmando por ahí un profeta en algún lado, es porque lo vuelvo a conseguir en alguna de las cartas, etc. Eso es sana doctrina, eso es sana enseñanza. Y déjenme ponerle un ejemplo bien práctico.
déjeme hacer de esto una práctica con usted para referirnos a lo que es sana doctrina y sana enseñanza. Ahí en la presentación tiene la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Si quiere anote ese pasaje, en la casa lo puede leer, léalo, le recomiendo incluso que lo pueda leer en varias versiones. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2 nos dice: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Ese es un pasaje muy famoso. Ese es un pasaje que muchas religiones incluso usan. Y cuando leemos esa parte que dice, pero sí sabemos que seremos como Él, ¿qué piensa usted que significa? Y déjeme decirle lo que otras religiones piensan lo que significa. Ellos piensan que nosotros vamos a ser pequeños dioses. Nosotros seremos como Él. Ahí lo dice. Y usted lo lee en varias versiones y ahí lo dice. Pero eso no es lo que me dice la Biblia a mí, en completo, en general. La Biblia a mí, cuando me está diciendo que seremos como Él, me está hablando de que vamos a ser puros, limpios, sin mancha, que gracias al sacrificio que Dios hizo, no solamente en lo personal, sino como iglesia, y me lo corrobora en muchos otros pasajes, y me está hablando de que sí, vamos a ser como Él, en ese sentido. No vamos a ser dioses, solo hay uno sentado a la diestra de Dios Padre, ¿cierto? Sí conozco un pasaje por ahí donde incluso la mamá de uno de los discípulos quiso hasta pedirle a Jesús que se sentaran a su lado. Eso no nos corresponde a nosotros. Seremos como Él, pero en este sentido. Yo no sé si puede ver la diferencia. Teología bíblica o un entendimiento de lo que un versículo me está diciendo. Y eso es importante conocerlo. Eso es peligroso, más bien si no lo conocemos. Y si estamos practicando una religión en vez de vivir una religión, que es diferente también. Entonces, teología bíblica, ¿se da cuenta de la importancia de tener una base teológica y de conocer la palabra? De no venir aquí todos los domingos y pensar que el pastor está diciendo muchas cosas que suenan muy bien y que usted cree en eso. Estudie la palabra, teología bíblica. Predicación expositiva, primer punto, ¿cierto? Teología bíblica, segundo punto. Marcas de una iglesia sana. Tercer punto, entendimiento bíblico de las buenas nuevas. Y buenas nuevas es el nombre que nosotros le llamamos ¿a qué? Al Evangelio. Esas son las buenas nuevas, el Evangelio. Y el Evangelio es el corazón del cristianismo. Y necesitamos, precisamente por esa razón, si es el corazón del cristianismo, necesitamos conocerlo. Ahora, ¿lo conocemos correctamente? ¿Sabemos lo que es Evangelio? Porque déjeme decirle lo que no es Evangelio. Evangelio no es que Dios es amor y que yo voy a estar bien y que todo va a estar bien. Eso está en la Biblia. Eso es verdad, créanlo que eso es así, Dios es amor y eso va a estar bien. Pero el Evangelio es el hecho de que Jesús mandó a su Hijo a morir en una cruz por nosotros, por nuestro pecado, y no solo morir, sino vencer la muerte, resucitar, y gracias a esa resurrección, venciendo la muerte, nos dio salvación y vida eterna, nos limpia nuestros pecados. Eso es Evangelio, eso es Evangelio. Y eso es necesario entenderlo, porque créanme, que hay una falta de entendimiento en cuanto a esto. Nosotros aquí practicamos discipulado y es un material muy sencillo que nosotros usamos como base. Es la palabra de Dios la base, pero que nosotros usamos como apoyo. Y en ese discipulado lo primero que hacemos es hablar sobre nuestra seguridad. Porque necesitamos saber que eso es así. Usted puede pensar, sí, todo lo que dijo el pastor es verdad. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Ese es el Evangelio. ¿Y usted lo cree? Porque déjeme decirle algo que yo he escuchado mucho por ahí, seguro usted también lo ha escuchado mucho. El Evangelio no es solo para creer, es para vivirlo, ¿cierto? El Evangelio no es solo para creer, es para vivirlo. Y si queremos ir más allá, porque creer lo estoy hablando de usted, pero déjeme ponerme ahí con usted también, el Evangelio no es solo para enseñar, el Evangelio es para transformar. Eso es lo que hace el Evangelio verdaderamente. Si yo digo que yo he creído en el Evangelio, no es de aquí, o no es porque yo puedo explicarle a alguien cómo es. No, es porque yo lo estoy viviendo.
Y es porque mi vida ha sido transformada. Y es porque yo puedo mostrarlo a otro, pero no es que lo quiero mostrar, sino que la gente lo puede ver. Mi vida ha sido transformada y cambiada por el poder del Evangelio. Ahí es donde verdaderamente existe un entendimiento real, bíblico de lo que es el Evangelio. Un Evangelio que transforma vidas, que nos cambia. Nosotros podemos predicar de forma expositiva. Y ahora que usted quizá conoce este término, si no lo había escuchado antes, usted puede decir, esta persona está predicando expositivamente, pero lo está haciendo con una buena teología bíblica. Y al hacerlo, está practicando, usted y yo, estamos practicando el entendimiento que tenemos de las buenas nuevas, del Evangelio. Permítame ir terminando con esto hoy, porque es importante que entendamos algo. Y se lo he dicho ya varias veces. Yo creo que no me voy a cansar de decir, por lo menos por lo pronto. El momento para nosotros, Iglesia Bautista Emanuel del Este, el momento es ahora. El momento es ahora. Tenemos una oportunidad entre manos única. Una oportunidad que pasados 2, 5 años ya no será la misma. Nosotros acabamos de celebrar nuestro primer aniversario. Este es el momento de sentar la base, de hacer las cosas correctamente. Dentro de 20 años, yo no sé si usted estará acá o yo estaré acá, 10, 15, 20 años. Todo lo que se diga de la Iglesia Bautista Emanuel del Este es por lo que nosotros hicimos. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Y tenemos que hacerlo bien, tenemos que hacerlo correctamente. Tenemos que conocer estas marcas esenciales. Tenemos que conocer lo que significa. Y me gustó escuchar algo en esta semana. Escuché a algunos de ustedes decir, porque no importa si el pastor está o no está. Y yo no sé si los demás se sintieron un poquito más de lo que no importa si el pastor está o no está, pero lo que importa es que nuestra base sea el Señor Jesucristo. Eso es lo que importa. Y que nosotros sepamos cómo construir sobre esa base. Porque a veces podemos tener una base, déjeme decirle, bien sólida, pero si no sabemos construir, eso no funciona, ¿verdad? La base es Jesucristo, y damos gracias a eso. Y la semana pasada, en nuestro servicio, celebrando el mes aniversario, tuvimos un tiempo de celebrar y de creer, como nos dijo Pablo. Leímos ahí en la primera carta de Pablo, la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Leímos que nosotros tenemos a Jesucristo como fundamento. Yo lo creo. Yo escucho los testimonios de ustedes cada jueves, ayer en el ayuno, y yo creo que el Señor está haciendo grandes cosas. Tenemos la base. Pero tenemos que también tener la responsabilidad, el conocimiento adecuado de hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Y estas marcas de una iglesia saludable son esenciales. Predicación expositiva, teología bíblica, entendimiento de las buenas nuevas del Evangelio. Yo le voy a pedir que me acompañe orando. Hoy vamos a terminar antes de nuestro tiempo de cena del Señor. Hoy vamos a terminar pidiendo juntos como iglesia que el Señor continúe la obra que ya ha iniciado en nosotros. Que nos ayude a entender, así como leímos en esa primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 12, que somos un pueblo escogido, somos una nación santa. Hemos sido llamados por el mismo Dios que creó el mundo, el universo, todo lo que en el mundo existe. Ese mismo Dios nos llamó a ser luz en medio de las tinieblas.